Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en esta clase de trigonometría, hoy voy a arrancar hablando de una identidad pitagórica, la fundamental. Identidades voy a dar más adelante porque quiero que ustedes las razonen. Para razonarlas, tienen que entender una onda senoidal, cómo trabaja con sus distintos factores, sobre todo el tema del desfasaje. Pero ahora vamos a ver la pitagórica. La identidad pitagórica está basada en una circunferencia de radio 1, como las funciones trigonométricas. O sea, si este es el radio, significa que la hipotenusa del triángulo que estemos formando, del triángulo recto, va a ser igual a 1. Entonces, como habíamos dicho, el seno es representativo del cateto vertical y el coseno del cateto horizontal, como habitualmente se lo lee, se lo escribe. Suponiendo que el ángulo esté ubicado aquí, ¿qué habíamos dicho? El cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Van a decir, ¿dónde está el cuadrado de la hipotenusa? Recordemos que 1 al cuadrado, ¿cuánto es? 1. O sea, podríamos decir que está el cuadrado. La verdad que es irrelevante escribirle el cuadrado al 1. Pero sí nos sirve saber que, y fundamental, que esto se cumple absolutamente siempre para cualquier ángulo. Pueden ir a la calculadora, hacer el seno de un ángulo, elevarlo al cuadrado, sumarle el cuadrado del coseno de ese mismo ángulo y absolutamente siempre tienen que dar 1. Entonces, esta es una identidad fundamental para lo que sea el trabajo con figuras. Sobre todo porque a partir de figuras a partir de triángulos vamos a trabajar muchas figuras. Entonces, esto es lo primero que les quiero dar en el día de hoy. Bueno, y lo que voy a seguir, que me parece importante que ya lo vayan masticando, es el teorema del seno. Este teorema es muy importante porque abarca todo tipo de triángulos. Recién vimos la identidad pitagórica, que es para triángulos rectos. Pitágoras es para triángulos rectos. Ahora vamos a ver, este sirve para todo tipo de triángulo. O sea, puede ser recto, isósceles, obtusángulo, acutángulo, lo que sea. Todas las clasificaciones que vimos pueden utilizar este teorema. Y no es más ni menos que una proporción. Una proporción que vamos a utilizar los lados de un triángulo y el seno del ángulo que esté opuesto. Fíjense que aquí alfa y A están opuestos. C y gamma están opuestos, como así también están opuestos beta y B. Y justamente los entes, los elementos que están opuestos son los que participan en la división, que va a ser A dividido seno de alfa es igual a B dividido el seno de beta. A dividido el seno de alfa es igual a B dividido el seno de beta. Como también es igual a C dividido el seno de gamma. No importa. Es más, si ustedes quieren colocarlo y hacer un despeje, vamos a borrar esto por aquí para que nos dé lugar. Si ustedes lo quieren escribir al revés, cosa que pongamos seno de alfa dividido A es igual a seno de gamma dividido C, también es un despeje matemático nada más. Pero fíjense la importancia de esto, que no tenemos que tener un triángulo recto. Siempre vamos a tener una relación de lados, que va a ser lo que nos permita relacionar la parte de algún triángulo faltante.
Y podemos ver algunos casos particulares también, como un triángulo recto, que lo voy a hacer a continuación. Entonces, yendo a un caso fácil, práctico, del triángulo 3, 4, 5, que va a ser muy utilizado para cuentas y todos sus múltiplos, que va a ser de los ángulos 36,9 y 53,1, lo van a ver en varios ejercicios míos. El profesor de geometría también le gusta mucho esos ángulos. Les voy a contar el secreto. ¿Por qué? Porque el seno de 36,9 grados es ni más ni menos que 0,8. Como el coseno de 53,1. Sí, 0,800, 0,8. Yo hablé con él y también lo toman como 0,8. Lo mismo, el coseno de 53,1, el coseno de 36,9 es igual a 0,6, que es igual al seno de 53,1. Si ustedes hacen estos valores al cuadrado, esto da 0,36, 0,64, la suma de ambos da 1, cumpliendo las reglas pitagóricas. Recuerden las propiedades de este tipo de triángulo porque les va a servir mucho a lo largo de toda la materia. De las materias, geometría también. Pero bueno, habiendo dicho el secreto de este triángulo tan usado en ejercicios, vamos a continuar. Entonces, fíjense, el caso particular de aplicar el teorema del seno en un triángulo recto. ¿Yo qué voy a tener? El seno de 53,1 es, que lo habíamos dicho, 0,6. Es igual a 5. Vamos al otro. 3 dividido el seno de 36,9, que es 0,8. Perdón, al revés. El seno de 53,1 es 0,8. El de 0,6. El seno de 36,9 es 0,6. Y ahora, 5. ¿Cuánto es el seno de 90? 1. Si hacemos las cuentas, todos ellos nos van a dar exactamente lo mismo, que va a ser tanto como 5. Ahora, fíjense también que me queda un despeje cuando conocemos ángulos. 4 es igual a seno de 53,1. Es igual, 5 por, acá está, 5 por seno de 36,9, vamos a hacerlo más prolijo, al 5. Entonces nos da lo que tanto conocíamos, de decir, de empezar a despejar elementos de un triángulo. Que si aplicamos el coseno de un ángulo por la hipotenusa nos da el cateto adyacente. O para el seno, si yo aplico la hipotenusa por el seno de un determinado ángulo, me da como valor, que sería el valor del cateto opuesto. Entonces, fíjense cómo este teorema tiene plena relación con lo que estuvimos viendo de las funciones trigonométricas. No es más ni menos que lo mismo. Y ahora vamos a ver el siguiente teorema importante.
Y el siguiente teorema que quiero ver con ustedes es el teorema del coseno. Y este teorema también es válido para todo tipo de triángulos. Acá lo que habla es, o sea, para todo tipo de triángulos hablo que sea obtusángulo, rectángulo, isósceles, todo tipo de triángulos también, y vamos a subrayarlo, también es válido. Acá, bueno, ven el triángulo formado por los lados ABC, que dice a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2bc por coseno de alfa. Fíjense que el ángulo alfa en este caso está en oposición a A. Yo podría escribirlo de otra manera y sí. Por ejemplo, vamos a escribirlo de otra manera. Si a este ángulo lo llamamos gamma, le podemos decir que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 por los, sea diferente del lado, 2 por a por b, por el coseno del ángulo opuesto, que en este caso lo llamamos lambda. Y podríamos escribirlo si, por ejemplo, yo acá le pondría beta a este angulito. Sería b cuadrado es igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 por a por c, o sea, los lados que le ve al cuadrado que se están sumando, por el coseno del ángulo opuesto, que será de b, que es el que tenemos a un lado del igual, será beta. Entonces, como pueden ver, podemos posicionar el triángulo de la manera que queramos. Y así vamos a sacar adelante muchos problemas que podamos llegar a tener. Ahora vamos a ver un caso particular, como vimos antes. Y justamente acá en el teorema del coseno, vamos a usar el caso particular de un triángulo recto. Acá tenemos el enunciado base que teníamos, siendo alfa el ángulo opuesto al lado A. Entonces vamos a tomar H, A y B para el triángulo clásico de 5, 3 y 4. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que h al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab por el coseno del ángulo opuesto, que es 90. Por ejemplo, para este caso conocido, 5 al cuadrado, que sabemos que es 5, es igual a los catetos que vimos en el caso anterior. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 3 por 4 por el coseno del ángulo opuesto, que es 90. ¿Cuánto es el coseno de 90? A ver. Sí, ya estarán respondiendo algunos. Esto es 0. Entonces, ¿qué me pasa? A todo este término le digo adiós. ¿Qué me queda acá? Ni más ni menos que Pitágoras. El teorema de Pitágoras podríamos decir que es derivado de esto. Este teorema es muchísimo más potente, porque sirve para todo tipo de triángulos. De Pitágoras, que fue el originario, el que se creó, sirve para rectos. En cambio, en este caso, sirve para todo tipo. Ahora veamos también, por ejemplo, vamos a hacer el caso que sea a al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? A h al cuadrado, o sea, los otros dos lados al cuadrado. H al cuadrado, b al cuadrado, menos 2 por h por b por coseno del ángulo opuesto, que sería 36,9. Y también lo podemos aplicar, no al cuadrado. Y justamente acá nos va a quedar una relación de lados. Que en este caso vamos a tener que A es 3
al cuadrado va a ser 5 al cuadrado más 4 al cuadrado menos 2 por 5 por 4 por coseno de 36,9. Que habíamos visto, que esto daba 0,8. Si ustedes hacen la cuenta, se tiene que cumplir. Ahora mismo, delante de ustedes, la hago. Corrobora y se da 9, que es 3 al cuadrado. Pero pueden hacerlo para lo otro. Pero fíjense que tenemos con esta herramienta, el caso particular lo vemos cuando queremos elevar al cuadrado la hipotenusa, pero siempre se cumple para todo tipo de triángulos y es muy potente. Y a continuación hice un cuadro comparativo entre lo que podrían ser los diferentes teoremas que vimos, el de Pitágoras y las funciones trigonométricas, sean, o sea, me refiero sobre todo seno, coseno o tangente. En todos vamos a tener involucrados, en la mayoría, lados, ángulos y algún tipo de triángulo. Por ejemplo, como les dije, el seno y el coseno sirve para todos los triángulos. Nada más que vamos a tener en el teorema del seno que involucrar dos lados y dos ángulos. Los ángulos tienen que ser los opuestos a los lados, eso sí. En el teorema del coseno vamos a tener involucrados tres lados en la ecuación y un ángulo. Que el ángulo tiene que ser opuesto al que estamos tratando de... opuesto al ángulo que queremos averiguar. ¿Para qué tipos de triángulos? Es válido para todos. Ahora, por ejemplo, en Pitágoras vamos a tener menos componentes. Tres lados nada más. Sin embargo, es válido solo para rectos, como las funciones trigonométricas. Tenemos involucrados dos lados y un ángulo. Bueno, por lo menos tenemos un ángulo, un lado menos, pero tenemos que tener un ángulo. Y es válido solo para rectos, o sea, cuando tenemos todo tipo de triángulos, vamos a necesitar 4 elementos, sean dos lados, dos ángulos o tres lados y un ángulo. Cuando tenemos rectos, en realidad ya disminuimos la cantidad de elementos, pero tenemos esta condición de ángulos rectos. Y era allí que es lo que nos impacta netamente. Así que esto puede ser una guía para saber cuándo usar un teorema para sacar alguna parte de un triángulo. Entonces, ahora vamos a hacer ejemplos sencillos de encontrar los lados, encontrar los elementos faltantes. Del triángulo. A ver, sabemos que por construcción de triángulos, como habrán visto en geometría, imagino, con dos lados y un ángulo que esté entre ellos podemos construir un triángulo. Se puede hacer gráficamente o lo podemos hacer matemáticamente o analíticamente. Entonces, le podemos poner a este ángulo alfa y a este otro beta. Entonces, ¿qué sabíamos? Que y llamar a este lado C. Entonces, tenemos dos lados y un triángulo, dos lados y un ángulo. Si yo quiero sacar C, puedo utilizar cualquiera de los dos. Ahora, lo que sabemos que no es recto, entonces no podemos aplicar Pitágoras. No Pitágoras.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Función trigonométrica no, Pitágoras no, porque pues, no es recto. Entonces, podemos utilizar teorema del seno o coseno. Y ahí vamos a ver qué es lo que más nos conviene. Si queremos sacar, por un lado, recordemos que el teorema del coseno contempla los tres lados y un ángulo. ¿Tenemos un ángulo? Sí, tenemos un ángulo. Pero, por ejemplo, yo quiero sacar C. Podríamos hacer por el teorema del seno, C dividido el seno de 25 es igual a B dividido el seno de beta. ¿Tenemos beta? No, no tenemos. Entonces, el teorema del seno en este caso no nos sirve. Entonces, queremos sacar un lado, nos está faltando, tenemos que ver bien cómo es, podríamos decir, cuándo, cómo. Entonces, a ver, vamos a hacer teorema del coseno. Tenemos dos lados y un ángulo, nos falta el tercero. Y está bueno, porque tenemos que tener los tres lados y un ángulo. ¿Y cómo? Si tenemos dos y el otro hay tres. Está bien, pero el lado que falta va a ser la incógnita. Entonces, ¿qué podemos tener? C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2 por a por b por coseno de 25 grados. Y tenemos acá las incógnitas. Y va a ser 3 al cuadrado más 25 al cuadrado menos 2 por 3 por 25 por coseno. Menos 2 por 3 por 5 por coseno de 25 grados. Y acá sí podemos sacar C. Entonces, tenemos que ir viendo, en función a los datos que tenemos, qué teorema utilizar, cuál no. Si hubiéramos tenido un lado y dos ángulos, nos hubiera convenido de seno. Bueno, haciendo la cuenta, esto es 5 al cuadrado menos esto nos va a dar que C al cuadrado es 6,8. Haciendo la raíz nos queda que C es igual a 2,6. Ahora fíjense cómo cambia el ejercicio, cuándo utilizar algo y cuándo no. Yo tengo, le vamos a dar valores a los ángulos según nos interesen. Entonces, imaginen, tomamos el valor obtenido antes y tenemos que de este lado, bueno, C es 2,6. Tenemos estos dos datos. C es igual a 2,6, borramos este dato. Tenemos que A es igual a 5, entonces podemos utilizar para sacar este lado, esto que hubiera, podemos decirle B, que ahora va a ser incógnita, borré lo que sabíamos. Y a ver, podemos utilizar el teorema del coseno, obviamente, pero fíjense que ahora tenemos otro tipo. Tenemos el ángulo de un lado conocido también. Nos falta este ángulo, que para nuestro propósito sería muy importante. También
conocerlo. Vamos a decir que vamos a mantenerlo. Esto era 3, perdón. Entonces ahora yo quiero obtener beta. ¿Y cuál utilizo? Y a ver, ¿podríamos utilizar coseno? Sí. ¿Qué nos quedaría? Y a ver, 3 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 2,6 al cuadrado menos 2 por 2,6 por 5 por coseno de beta. Si despejamos, esto nos va a quedar 3 al cuadrado menos 5 al cuadrado menos 2,6 al cuadrado dividido menos 2 por 2,6 por 5. Y todo esto arco coseno. No voy a hacer. Y esto nos va a dar beta. Nos va a dar un número bastante largo. Más que un número largo, es una cuenta larga. Pero esto nos da 28,9 grados. ¿Lo pudimos sacar? También lo pudimos sacar. Pero fíjense que una manera más sencilla podría ser: ¿yo tengo el lado opuesto? Sí. ¿Tengo otro lado y otro ángulo? Sí. Y podemos utilizar el teorema del seno. ¿Qué va a ser? 3 dividido. O podemos hacerlo al revés para que sea más rápido. Es indistinto, lo podemos dar vuelta como hablamos. Seno de beta dividido 3 es igual a seno de 25 grados dividido 2,6. Recuerden, nuevamente lo recalco, haber escrito así o haber escrito es lo mismo. En la bibliografía ustedes lo van a encontrar así, pero es idéntico a escribirlo de esta manera. Acostúmbrense a escribirla de forma que les convenga. Sin violar las normas, sin violar la matemática, escriban de la forma que les convenga. Entonces, fíjense que acá el despeje va a ser más sencillo. Tenemos que hacer una función arco en ambos casos, pero en este caso que va a ser bastante más rápida. Fíjense que queda bastante más pequeña. Si ustedes hacen la cuenta de esto, a mí habiendo hecho todo me da beta 29,1 grados. ¿Por qué está la diferencia? ¿No tendrían que dar igual? ¿Idéntico? Sí. Pero la diferencia se dio porque yo suprimí y redondeé bastante. Por eso después vamos a hablar del redondeo. Vamos a ver que para ciertos ejercicios voy a ser muy estricto con las reglas de redondeo. Pero acá todavía no quise empezar a exigir tanto. Yo lo que estoy tendiendo a que aprendan ahora cuándo es útil un teorema, cuándo es útil otro. Entonces, fíjense que en el teorema del seno fue bastante más rápido el despeje. Entonces, es ahí donde ustedes tienen que evaluar, en función de los datos que tienen, qué voy a estar utilizando. Por lo general, cuando queremos despejar un ángulo, solemos utilizar el teorema del seno. O, por ejemplo,
cuando queremos, solemos siempre por lo general utilizar teorema del seno. El tema es cuando tenemos casi nada de ángulos, no podemos tener dos incógnitas. Si tenemos tres lados y no tenemos ángulos, teorema del coseno. Si tenemos algún ángulo, tratamos de acomodarlo para el del seno. Siempre tratamos de ir al seno por un tema de facilidad de despeje. Pero tenemos que tener las dos opciones a mano. O, si es recto, directamente nos vamos a ecuación trigonométrica o a funciones trigonométricas y Pitágoras. Con recto es mucho más simple. Pero cuando no es recto, tenemos que ir a alguno de estos dos que ustedes van a seleccionar cuál conviene. Bueno, para practicar estos teoremas voy a estar pasando algunas guías que voy a hacer yo. La verdad que no los voy a tener que inventar yo, los triángulos, para que ustedes los vayan resolviendo, no están en la guía. Los voy a estar subiendo a la plataforma cuanto antes pueda, de forma para que ya se empiecen a habituar a estos teoremas. Antes que nada, que van a ser también muy útiles en geometría. Ya después estaremos viendo cómo afectan los factores a la onda senoidal. Quería ver de hoy, pero me pareció importante que ya los empiecen a considerar. Después que veamos cómo se afectan los factores, después iremos a las identidades trigonométricas. ¿Por qué? Pues no quiero que las estudien de memoria, quiero que las entiendan. Y eso es a partir de los factores. Así que bueno, espero que les haya podido ser útil esta clase, que hayan podido comprender. Imagino habrá varios que estarán fastidiosos, que les cuesta entenderlo, que difícil. La verdad que esto hay que verlo, hay que practicarlo, hay que masticarlo. Así que bueno, gente, bueno, nos estaremos viendo para la próxima clase, muestra de práctica, etc. Buena semana y buen fin de semana.